Yo quiero repasar rápidamente qué quiere decir trabajo decente para que podamos empezar a enmarcar elementos de política pública sobre tan trascendental tema. Trabajo decente tiene 4 acepciones, 4 elementos. El primero de ellos, desde luego, un ingreso digno, un ingreso que sustente un básico de calidad de vida para el trabajador y su familia. El segundo elemento es el acceso a la seguridad social, a la afiliación a pensiones, a la atención en salud, a la cobertura por riesgos laborales, que es algo que muy poco se tiene en cuenta. El tercer elemento son los derechos fundamentales en el trabajo, que cobijan principalmente el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de los niños a no estar involucrados en el trabajo infantil y un punto esencial, que es al que quiero referirme como parte fundamental de la solución y el diseño de una política pública en esta materia, que es el diálogo social. Nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos años políticas públicas en las cuales se enfrentan derechos, ninguno de los cuales puede ser expulsado del ordenamiento constitucional y de su vigencia. Tenemos en el grueso de las grandes ciudades, pero también en las intermedias y en muchas pequeñas, la disyuntiva entre la protección al derecho del espacio público y la protección debida al derecho al trabajo. Y sobre eso ha habido múltiples sentencias de la Corte Constitucional con una muy importante de unificación, que es doctrina y jurisprudencia obligatoria en materia del manejo del espacio público. Ahí, ¿qué dice la Corte? Tenemos que conciliar los derechos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Y esa conciliación qué dice? Dice que si se va a sustraer una persona de su derecho al trabajo en el espacio público, aduciendo el derecho al espacio público, primero tiene que hacerse una oferta de un trabajo digno alternativo. Un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que cumpla los requisitos del trabajo decente que veníamos enumerando. Pero por encima de todo, lo que se tiene que entender es que cuando estamos hablando de las tasas de informalidad que tiene Colombia, pues estamos hablando de un problema que rebasa el derecho individual al trabajo de cada uno y se convierte en un problema social que la autoridad debe asumir con criterios de inclusión y con criterio de respeto de derechos humanos. Por eso, cuando se expide un código de policía y trae las normas que se han citado en este recinto, lo que falta es llamar la atención que el Código de Policía no se puede interpretar en un vacío constitucional. El Código de Policía tiene que interpretarse a la luz de la jurisprudencia constitucional. Y por ello llamo la atención sobre la necesidad de reconducirlo hacia el diálogo social para buscar políticas públicas de cobertura general para poder abordar todos estos temas de proyectos productivos y de ubicaciones alternativas a los trabajadores que están en el espacio público. Me dirán que en muchas zonas del país han sido recuperadas y que ahí no rige la doctrina constitucional sino el Código de Policía, y yo humildemente contesto que tanto el Código de Policía como la jurisprudencia constitucional rige en todas partes y es necesario aplicarlas con un criterio hermenéutico de integralidad. Por ello, nosotros nos proponemos, doctor Inti Asprilla, a asumir esa importante
recomendación que usted nos ha hecho en este debate de buscar la base legal para un acompañamiento a los vendedores ambulantes a través de nuestros inspectores de trabajo, que desde luego harán su inspección de carácter integral. Tenemos que buscar el diálogo social para garantizar los derechos de los niños, para garantizar, doctora Ángela María Robledo, los de los jóvenes y las mujeres, y también entender que aquí trabajadores de 40 años no vuelven a conseguir trabajo formal en ninguna parte y son ellos la mayor parte de los vendedores ambulantes en las ciudades, hombres y mujeres con altísimas responsabilidades familiares, con niños ya en edad de merecer una educación universitaria, pero que sin embargo al no encontrar trabajo en las áreas de las empresas formales de antaño, se ven reducidos a buscar supervivencia o sobrevivencia en el espacio público. Entonces sí, vamos a buscar ese acompañamiento principalmente a través de una insistencia en el diálogo social, porque aquí no están todos, pero veo muchos dirigentes de las asociaciones de los vendedores ambulantes que ya se han organizado y que hacen legítimo uso de ese derecho de asociación, no solamente para defender a los ambulantes, sino para hacer propuestas de política pública que puedan conciliar esos derechos en el espacio público. Quiero también plantear que desde el Ministerio venimos abordando el tema de la informalidad desde distintas perspectivas, pactos de formalización laboral, búsqueda de soluciones individuales y colectivas a través del Servicio Público de Empleo, con rutas especiales para personas en desplazamiento, personas en discapacidad, personas víctimas del conflicto armado, la búsqueda de caminos de empleabilidad y de reducción de barreras para que puedan acceder a un trabajo digno. Pero eso no es suficiente. Hasta ahora no ha demostrado ser suficiente. Pero yo sí tengo que compartir con ustedes unas cifras que son levemente alentadoras. Nosotros hace 5 años, en el año 2010, teníamos que 2 de cada 3 personas no cotizaban. 2 de cada 3 trabajadores no cotizaban a ningún tipo de seguridad social. 5 años después, 6 años, en lo que ha ocurrido en el año 2016, se han generado 3.244.000 nuevos trabajos. Doctora Asprilla, de ellos 2 de cada 3 son trabajos formales. Estamos avanzando en la materia. Es decir, que la informalidad, que es muy grande, con todo viene reduciéndose. Y hoy acusamos una tasa 5 puntos porcentuales inferior a la del año 2010. Pero eso nos deja por fuera mucha gente. Hemos tomado recientemente algunas medidas que quiero compartir con el Honorable Congreso de la República. La más reciente de ellas es el decreto 1563 del pasado 30 de septiembre. Esta es una norma que le abre la afiliación voluntaria a las personas por cuenta propia, a los trabajadores independientes, para cotizar riesgos laborales. Es uno de los temas centrales de la protección social. Por cuanto, piensen ustedes, un vendedor ambulante ejerciendo su trabajo, su ocupación en la calle, que puede tener fácilmente un accidente de trabajo, lo atropella un automóvil. ¿Qué le pasa a su familia? ¿Qué le pasa a él? En el mejor de los casos, una incapacidad larga. Si está cotizando riesgos laborales, va a quedar protegido con el pago de su incapacidad. Si llega a tener una invalidez, una incapacidad en más del 50%,
va a tener acceso a una pensión de invalidez y, en el caso de fallecer, con cobertura de pensión de sobrevivientes. Entonces, no podemos subestimar lo que es el acceso a la seguridad social. Por ello, este nuevo decreto que le abre la afiliación a los vendedores informales, también a los conductores de las tractomulas que tienen su propio vehículo, al odontólogo que tiene su propio consultorio y a tantos otros, va a ser de gran alivio en la protección de uno de los riesgos fundamentales para el trabajador y su familia. Y les doy una perspectiva. ¿Cuánto puede ser la cotización mensual? Para un trabajo de bajo riesgo, como el del vendedor ambulante, estamos hablando de una cotización de 3.750 pesos mensuales. Ya nuestros conductores de las tractomulas que ejercen un trabajo de mayor riesgo, de mayor peligrosidad, pues la cotización puede llegar a 40.000 pesos mensuales. Pero estamos ante una nueva protección que es necesario abordar, y yo le hago el llamado a los representantes de las asociaciones de vendedores informales presentes hoy en este recinto a que nos informemos sobre este tema tan importante para buscar esa cobertura. Pero eso es solamente riesgos laborales. Nos falta el tema central de la pensión. La pensión es la dignidad en la vejez. Para quienes laboran y tienen más de un salario mínimo legal de ingreso, pueden acceder a una cotización de la pensión, con una carga muy grande si son independientes, porque les corresponde pagar la totalidad de la cotización. Pero para quienes devengan menos de un salario mínimo legal, ¿para ellos qué? Se ha ideado un programa que se llama de beneficios económicos periódicos, que establece un ahorro voluntario cuando se puede y cuanto se puede. Así, despacio a lo largo de la vida laboral, se puede ir generando un ahorro, y ese ahorro, además de tener la protección del Estado, cuenta con un subsidio complementario del 20% de lo ahorrado, para que, llegada la edad de la vejez, se pueda convertir en un pago mensual, en un beneficio económico periódico que ayude a la dignidad en esa etapa de la vida. Estos son elementos puntuales que se van estructurando dentro de lo que proyectamos como una política pública de largo alcance, que es el piso de protección social de carácter universal, que se puede diseñar a partir de una canasta de recursos que incluyen Colombia Mayor, el programa de BEPS, recursos de la parafiscalidad, recursos de las cajas de compensación familiar, recursos del presupuesto nacional, con el objeto de ir estructurando el acceso a la pensión o a una protección por debajo de una pensión mensual del mínimo legal, que es lo que aspiramos poder llevar a una cobertura de carácter universal de manera progresiva, iniciando desde luego, como siempre, con los sectores más vulnerables de la población. Estamos finalmente, doctora Asprilla, doctora Ángela María, preparando en el Ministerio una circular para incorporar esta interpretación del mundo del trabajo y la cobertura de los criterios y principios de los derechos fundamentales en el trabajo y del trabajo decente a este inmenso universo de la informalidad. Y por ello lo que podemos es recabar el consejo de los ponentes de la Cámara de Representantes y desde luego de los colegas tanto de la Policía Nacional como del Gobierno Nacional en la búsqueda de generar criterios de política pública para que los alcaldes en los distintos municipios del país atiendan esos criterios de conciliación en el espacio público de derechos enfrentados, y para que nuestra policía
se convierta en el agente colaborador por excelencia en la consecución de un diálogo social entre las partes interesadas, las administraciones municipales, las asociaciones y organizaciones de los vendedores ambulantes en búsqueda de una política pública que le dé un estricto cumplimiento a la jurisprudencia constitucional cuando de aplicar el Código de Policía se trate. En esos términos dejo rendido el informe, señor presidente, y agradezco mucho a los ponentes haber traído a la atención de este Congreso un tema tan fundamental del mundo del trabajo. Muchas gracias. Ministerio del Trabajo.